No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días. Hola Tere, buenos días. Hola Alicia, buen día. Yo sí, tengo una pregunta. Dime, Nora. Oye, ayer decías que hay que tener pensamientos del Espíritu Santo para sentirse uno protegida, ¿verdad? Para no caer en tentación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le haces cuando tienes un dolor físico en ese momento? Pides el pensamiento del Espíritu. De hecho, curarnos es permitir que la voz del Espíritu nos dé su manera de ver lo que nos está pasando. Cambio la historia que yo me cuento por sus pensamientos. Entonces, el pensamiento, y lo dice, hay un pensamiento en particular, pero no se refiere a un pensamiento fijo, sino al pensamiento del espíritu. Dice, hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada, ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Entonces, hay un pensamiento que es el espíritu. Es como si nosotros nos dirigiéramos nuestra voluntad hacia ese pensamiento. Parece, a ver, déjenme ver cómo lo puedo explicar. Ayer decíamos que nuestra mente está dividida. El espíritu tiene una mente. En este sueño del espíritu dormido, la mente está dividida y tiene dos mentes. Cada una de estas mentes tiene pensamientos. Son totalmente opuestos. Pero el espíritu es el que toma la decisión de a qué pensamiento va a dirigir su atención. Entonces nosotros, el Maestro de Dios, voluntariamente elegirá ese pensamiento, dirigirá su atención al espíritu. Y si yo estoy enferma o creo que tengo un síntoma, es porque estoy escuchando el pensamiento erróneo, porque el pensamiento del Espíritu Santo no me puede ver enferma. Entonces es obvio que me equivoqué, pero también es obvio que puedo ver lo mismo de otra manera. ¿Cómo? Eligiendo este pensamiento. En este pensamiento yo estoy protegida, en este pensamiento no estoy en peligro, en este pensamiento yo no estoy enferma, ni carente, ni puedo tener conflictos, ni nada. Estoy en paz completa. Entonces, este es el pensamiento que el espíritu dormido, el Hijo de Dios, su voluntad, el tomador de decisiones, tiene que buscar, tiene que dice, al menos tienes que intentarlo. Ve ahí. Busca este pensamiento. ¿Sí? Entonces, tú crees que estás enferma, es obvio que estás pensando con la otra mente, que la elegiste. Cambia para que aquello que aparenta ser enfermedad, visto desde el espíritu, no puede ser así. ¿Sí? Oye, pero haz de cuenta, en teoría se oye como fácil, pero a la hora de hacerla, te digo, porque ya me pasó, tenía un dolor y por más que lo intenté y no. Me fue muy difícil regresar, como dicen, ¿no? Claro, Jesús dice, tienes que cuidar tanto tu mente, porque si bajas el primer escalón, seguirás descendiendo por esa escalera, no te darás cuenta de cuándo bajaste el primer escalón y te será muy difícil regresar. Sí. Miren, ahorita yo amanecí con una alergia y tengo pues un rato sonándome y unos minutitos antes de comenzar esto, me di cuenta que vi la alergia o mi escurrimiento nasal como algo pues que está ahí, ni siquiera dudé de ello y de pronto me detuve y dije, es que tengo otra opción, ¿sabes?
Esto no es así, o sea, no tiene por qué ser así. Entonces me puse a orar, a lo mejor un minutito, lo que sea, y, y miren, ya no me escurre la nariz. De verdad me estaba escurre y escurre y escurre y escurre y escurre la nariz. Parece difícil, pero aparenta ser difícil porque para nosotros aún nos parece en algún grado increíble que con dirigir nuestra mente al espíritu un síntoma se vaya así de rápido. Lo que tenemos es falta de confianza. Es práctica, no pasa nada, pero dirijamos nuestra mente ahí, pongámonos a orar. Por ejemplo, ese dolor, no sé dónde sea el dolor, pero pues no hay nada que la oración no pueda, no hay ninguna ilusión, ninguna apariencia de dolor que la oración no pueda disipar. A veces queremos resultados rápidos, a veces lo hacemos porque se nos quite el dolor, no por curar nuestra mente. Y no tiene nada de malo, solo que cuando yo lo que quiero es corregir mi mente, porque obviamente me doy cuenta que si tengo escurrimiento nasal es porque juzgué a alguien, porque pensé sin amor, porque actué sin amor en algún momento, lo que quiero es que en mi mente se ha corregido aquello. El escurrimiento me da igual, pero cuando en mi mente es corregido, el escurrimiento deja de estar. Sí, Entonces, ¿qué solo, quiero? Los efectos, quiero que los efectos cambien o la causa. Sí, yo sé que no nos gusta sentir dolor y queremos que se vaya, pero eh, no sé, debe ser fácil, pero se requiere práctica, de verdad que sí, sí, sí. para que puedas ver rapidito y darte cuenta de esto. ¿Va? Al menos intentarlo varias veces. Sí, y con una vez, sí, inténtalo varias veces y te vas a dar cuenta después que con una vez era suficiente. Ujú, así. Ok, gracias. A ti, Nora. Dice Marcela, mi hijo hace unos días presentaba todos los síntomas de COVID y oré y dije que no es real y pedí que Dios lo corrija y al día siguiente ya no tenía nada. También pareciera que hay cosas que son más fáciles que otras, porque nosotros creemos en los grados de dificultad. Así que hay un día que ofreces un milagro y parece que ocurre el milagro y hay otros que vives todo el día ofreciendo el milagro y no pasa nada. ¿Sabes? Es solo porque nosotros queremos confirmar que ocurrió la corrección viendo los efectos. Para eso son los milagros, pero la finalidad no es eso. El curso dice, lo que importa no son los milagros, lo que importa es el origen de los milagros, la causa del milagro, que es el amor. Muy bien, pues continuamos. Vamos a comenzar con la pregunta 17. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Si este asunto no se trata bien, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá también atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Miren, ayer decíamos que la magia es utilizar algo en el exterior para dotarlo de un poder que no tiene. Por ejemplo, tal vez, no sé, la comida. Yo creo que tengo energía porque como carbohidratos. Da igual. O yo creo que estoy vivo porque respiro. Eso es magia, pero nosotros no actuamos
El cuerpo no se manda solo, no va y come o respira porque así es, porque está programado. No, la mente ha dado esa orden. Por lo tanto, ayer hablaba de la magia, pero hoy nos lleva a las órdenes que la mente le da al cuerpo. La magia está ahí. La mente fue la que se confundió. ¿Sí? Entonces, hoy nos va a hablar sobre los pensamientos mágicos, aquellos pensamientos que nosotros nos unimos a ellos con el afán de usurpar el poder de Dios. Entonces nos dice que la manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Y aquí nos vamos a detener. Suele llamarnos la atención aquellos efectos que nos parecen como más agresivos. No sé, a lo mejor un ataque de ansiedad, insomnio, pero a veces no percibimos las pequeñas molestias, que estés intranquilo, que tal vez a cada momento estés revisando el celular o que estés viendo la tele sin verla, que comas muchísimo como por ansiedad, como hay un pensamiento que despierta hostilidad, un pensamiento mágico. Por ejemplo, tengo que llegar temprano si quiero alcanzar un buen lugar en el cine. Y ese pensamiento que parece tan fugaz, tal vez te lleva a estar apurado, apurando a otros, rápido, hay que irnos, nos van a ganar, no vamos a alcanzar, no vamos a poder comprar palomitas, como todo esto. Ese pensamiento mágico ha despertado hostilidad de la clase que sea. Puede ser una punzada, que se te acelera el corazón, puede ser de verdad, mientras no sea paz, es hostilidad. Y dice, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Si yo reacciono a ese pensamiento con hostilidad, y me refiero a, si me causa una reacción, más bien, si yo reacciono hacia ese pensamiento tomándomelo en serio, lo he reforzado y me condeno, porque creer en algo es hacerlo real, es darle realidad. No tiene realidad, pero yo se la doy al creer en eso. Entonces dice, tu sistema de pensamiento erróneo se refuerza cuando este pensamiento, te lo crees y te lo has creído porque has reaccionado hacia él. Y entonces lo que haces es reforzar tu creencia en el pecado y te condenas a ti mismo. ¿A qué te condenaste? A llegar tarde, a pasarla mal con los que van, ya nadie te va a querer acompañar porque eres bien intensa y quieres llegar temprano. Y como ese, hay muchísimos. No voy a gastar en el súper, solo tengo 2 pesos. Y no sé si se han fijado, pero cuando vas al súper con la idea de no gastar, gastas más. ¿Por qué? Porque te condenaste al reaccionar a ese pensamiento mágico en el que tú creías que tu seguridad dependía de no gastar más de 2 pesos, te condenas a ti ¿a qué? A no estar segura porque gastas más de 2 pesos. Y la creencia en el pecado se refuerza.
en el error se hace fuerte. No sé si es claro, porque esta pregunta tiene muchas sutilezas. Bueno, continúa, dice, ¿puede estar seguro además de que les ha abierto la puerta a la depresión, al miedo y al desastre? Claro que sí. Te preocupas y entonces parece que era una cosita y ahora es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de tal manera que la refuerza. Y esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Por ejemplo, no sé, la marcha para detener la discriminación o la discriminación, ni sé cómo se dice. No te das cuenta que en tu afán por solucionar aquello que ves, por defenderte con una marcha, donde tú crees que ayudas, en realidad refuerzas. No sé a quién y no sé si sea verdad, pero un día le dijeron a alguien, vamos a hacer una marcha en contra de la guerra. Y esa persona contestó, cuando sea a favor de la paz, yo voy a asistir. Queremos solucionar el problema, pero al enfocarnos en el problema, lo que en realidad hacemos es reforzarlo. Tú querías ayudar, sí, sí quieres ayudar, pero lo que quieres hacer o tu ayuda está enfocada en que aquello no ocurra, por lo tanto es una defensa. La expiación es una defensa que no tiene doble filo. Una vez que tú la pones en marcha, no te hará daño, sino que te liberará. ¿Por qué? Porque la expiación no quiere corregir ni reforzar la idea, sino que la abandona. En cambio, cuando tú, dice, de hecho, puede que estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Y no te das cuenta que al ayudar a que no haya guerra, en realidad estás reforzándolo. Y esto no nos parece obvio. Tú quieres ahorrar para tener más dinero, pero estás reforzando la idea de que no tienes. Dice, e inevitablemente produzca resultados indeseables. Claro que sí, está ocurriendo lo opuesto a lo que tú querías solucionar. Dice, tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. Si yo, dar y recibir es lo mismo. Voy a continuar. Dice, ¿cuántas veces se ha enfatizado y subrayado el hecho de que solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su auxilio? Estás enseñando lo que quieres aprender. Y el resultado que tú obtengas, lo que refuerces en tu mente, lo refuerza también el alumno. Si reaccionas con hostilidad a los pensamientos mágicos, estarás reforzando el error. Y al reforzarlo, tu alumno aprende lo mismo, lo refuerza. Dice, en estas situaciones es donde más claramente se le concede su propio regalo, pues él solo puede dar lo que ha elegido para sí mismo, y en ese regalo reside su juicio acerca del Hijo de Dios.
Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno que han compartido un mismo propósito. Lo vuelvo a leer porque no lo comprendí. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente y los errores se reconocen por sus resultados. Vale. Este mundo físico está para enseñarnos, de la mano del Espíritu Santo, tiene otro propósito. El propósito del ego para el mundo fue un ataque contra Dios, pero el Espíritu Santo, que usa lo que tú fabricaste para enseñarte, ve al mundo como la oportunidad de darte cuenta de lo que hay en tu mente. A través de los efectos te puedes dar cuenta de las causas. Es fácil corregir el error allí donde tú ves el efecto, porque te das cuenta de que hay un error. Pero nos habla de corregir. La corrección no es la expiación, la corrección no refuerza el error. Se da cuenta que está ahí, pero lo corrige. No actúa en el efecto, sino en la causa. Gracias a que lo veo, lo puedo corregir aquí. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente y los errores se reconocen por sus efectos. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno que han compartido un mismo propósito. El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados. Y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no sea dicha. Miren, Jesús dice, tú no te vas a poder mentir acerca de lo que le ofreciste a tu hermano, porque su reacción te va a hablar de lo que le diste. Si tú enseñaste la lección que cura, tu hermano va a estar en dicha, se va a sentir dichoso, tú vas a ver que hay paz. Pero si decidiste atacar en lugar de corregir, tu hermano no va a estar dichoso. El hecho de que el maestro tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Al tú solo ver un objetivo, el alumno se une a ese objetivo. Parecía que tenía muchos, pero ahora solo tiene uno. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro. Desde ahí, irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Los objetivos se han unificado y la respuesta que necesita el alumno llegará a la mente del maestro. El maestro se la dará al alumno y desde ahí la respuesta que recibe el maestro y el alumno se vuelve una misma. Si los dos buscan curación, los dos reciben curación. Sus objetivos ya no están separados. Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. Nunca estamos enojados por lo que ocurre, sino por lo que pensamos acerca de lo que ocurre. Dice, puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ser reconocida claramente.
o puede también manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginarios o aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. Ponen un velo sobre la verdad. Y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Ok, las apariencias te muestran algo. Tú reaccionas ante ellas. Reaccionas con enfado. Porque has buscado y has encontrado allí, según tus razones, que justifiquen el ataque. Al justificarlo, no puedes ver la verdad. Punto. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Nosotros no estamos viendo, nosotros creemos que vemos cosas, pero en realidad estamos viendo la representación de nuestros pensamientos en apariencias, en formas. Cuando tú reaccionas ante un pensamiento mágico que aparenta tener una forma, cuando reaccionas con ira, has atacado aquello. Donde tú lanzas un ataque, refuerzas aquella idea, pero estás esperando la venganza de aquel. Entonces tienes miedo. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentado que existe una separación entre Dios y nosotros. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Que esto no es un hecho es obvio, sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpa tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia que nunca ha de aplacarse y de una venganza insaciable. Reacciona con ira a un pensamiento mágico y está esperando que aquello le regrese el golpe que mandó. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues, hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Y esto es lo que hacemos. Atacamos al mundo, atacamos nuestros pensamientos mágicos. Al haber dado ataque, recibes ataque. Y esto, que es una ley, dar y recibir es lo mismo, eso no lo hemos olvidado. Por lo tanto, estamos esperando que el mundo nos ataque, su venganza. Pero
a nosotros estar defendiéndonos, nos defendemos con el olvido. Olvidamos que nosotros fuimos los primeros que atacamos. Y así queremos creer que al habernos olvidado de que nosotros fuimos quienes atacamos, el mundo se va a olvidar algún día de que nosotros lanzamos el ataque y va a hacer la tregua, como que, ay, quién sabe, pues no sé cómo ocurrió, y ya, como si fuera a llegar la paz. Esas son las defensas que nosotros nos inventamos. Pero todo para guardar las manos y proyectar en el mundo la culpa, proyectar en el mundo el ataque. Continúa. Más, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente que has ocultado pero no abandonado. La ocultaste, la culpabilidad de haber atacado en tu mente de nuevo. Y esos pensamientos, dice Jesús, ¿tú crees que tienes pensamientos nuevos o que dejas de pensar en algo porque te olvidas de ello un instante? Y entonces vuelve a aparecer y dices, ay, estoy volviendo a pensar en esto. Dice, no, en realidad los pensamientos nunca abandonan su fuente. No estás pensando en absoluto, solo que volvió a emerger aquello que estaba en tu mente. Y aquí está diciendo lo mismo. Dice, los has ocultado, pero no abandonado. Abandonar un pensamiento es ponerlo en manos del Espíritu y decirle, expiación, por favor. Dice, cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada, has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vividamente se ve el temor a Dios, pues en ese pensamiento, la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo, y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. En las leyes del caos hay una ley que dice, todos son culpables. Nadie merece el perdón porque aquí todos son culpables. Dice, a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resulta como una luz blanca y brillante contrapuesta a un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. La ira nunca está justificada. El ataque nunca está justificado. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpa, de modo que pueden pasarse por alto y así olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no tiene poder para hacer nada. Al igual que la magia, se convierte en su sierva. La locura ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. Lo que creo ver es una interpretación y la interpretación no es un hecho.
No importa cómo lo interprete. En el capítulo 6 Jesús dice, no importa que también hayas preparado el juicio en contra de tu hermano. Yo no le daré audiencia. No tengo oídos para escuchar tus locuras. No, no. Dice, mi veredicto siempre es, el Hijo de Dios es inocente. Dice, no obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si se tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Nada, pues aprenden que si están viendo esos pensamientos mágicos, tienen dos opciones. ¿Los ataco y los refuerzo o elijo perdonar? Estoy reaccionando ante mi propia interpretación. Por lo tanto, es una ilusión. Y el remedio para las ilusiones es la verdad. ¿Dudas? Bien. Si no hay dudas, quiero recordarles que mañana la clase comienza a las 9:30. ¿Ok? Nos vemos mañana. Les ofrezco un milagro en el nombre de Jesús. Adiós.